No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Me llamo Patricia, tengo 35 años y bueno, hoy es un día especial porque hubiese hecho 10 años de casada. Me casé el 11 de diciembre de 2010 con David, mi marido, que a día de hoy está en el cielo. Y bueno, la verdad es que vivimos una historia muy bonita, fueron 7 años de matrimonio. Y sobre todo, aunque mucha gente piensa que los 2 años últimos, que es cuando David estuvo enfermo, fueron años difíciles, pues la verdad es que fueron años de mucho amor y muchísima felicidad. Además, bueno, tenemos 2 hijos mellizos, Javier y Gonzalo, que vinieron un poco a culminar esa historia. La verdad es que nos conocimos en Ginebra y mi llegada a Ginebra pues parecía como que estaba dentro de la providencia, ¿no? De los planes de Dios, porque fue tan fácil. Yo estaba instalada, vivía en Madrid en ese momento, acababa de terminar la carrera y decidí opositar. Bueno, tenía mi vida muy instalada en Madrid, pero por circunstancias personales, en un momento dado, decidí cambiar, desconectar un poco, irme a vivir fuera. Conseguí trabajo en Ginebra para unas prácticas y decidí irme 6 meses. La verdad es que bueno, me hicieron una entrevista el 23 de diciembre, no olvidaré nunca la fecha, por la mañana, y esa tarde ya me habían dicho: sí, queremos que vengas a principios de enero. Así que tuve que plantearme muy rápido el cambio. Todo el mundo me había dicho: es complicadísimo conseguir casa. La verdad que yo no conocía a nadie, me iba a un lugar que no se me había perdido nada, pero bueno, tenía mucha ilusión de empezar un trabajo, de cambiar un poco de aires. Ese 23 tuve una cena de Navidad con mis amigas del colegio y una de ellas me dijo: ah, pues un primo mío ha vivido ahí, te voy a poner en contacto con amigos, todo así muy fácil, te va a dar consejos de tu llegada. Al día siguiente, el 24 de diciembre, en la cena de Navidad en casa de mis abuelos, un tío mío, es el marido de una hermana de mi padre, me dijo: pero si una prima mía ha vivido 1000 años, yo creo que tiene una casa, ¿la vamos a llamar? Y bueno, pues acto seguido me dijo: te mando las llaves de mi casa, está vacía, te puedes ir a vivir ahí. Yo decía: ¿cómo puede ser? En menos de 24 horas tengo amigos, bueno, supuestos amigos, tengo casa. Digo: es que yo me tengo que ir a Ginebra. Así que me fui en enero, llegué un domingo allí, empecé a trabajar el lunes y cuando llegué a Ginebra y aterricé, llegué a mi casa, que es que yo no había preguntado ni dónde estaba, claro, me la habían dejado. Digo: bueno, pues ya veré, si es demasiado grande ya me cambiaré. Y llegué y miré en los buzones de la entrada porque tenía que recibir una carta. Y entonces vi el nombre de uno, como yo decía, de mi lista de nuevos amigos. Y bueno, esa persona se convirtió en un muy buen amigo y rápidamente me dijo: mira, el primer viernes que yo estaba en Ginebra, vamos a ir a casa de alguien que da unas copas, vente, así conoces a gente. Bueno, pues resultó que cuando yo llegué a esa casa, él era del que luego se convirtió en mi marido, de David. Y la verdad que bueno, luego tardamos unos meses en empezar a salir, pero todo fue como muy fácil. La verdad que yo disfruté un montón de esos meses en Ginebra, cambié de aires, me encantó mi trabajo y conocí a esta persona tan especial, a David. Y bueno, pues empezamos un noviazgo que fue bastante corto, creo que lo tuvimos muy claro, y al año me pidió que nos casáramos. Imaginaros mi cambio de vida, que me iba para 6 meses y de repente les digo a mis padres que me quedo, que me caso con una persona que ni siquiera conocían tanto, porque claro, al vivir fuera. Pero bueno, el día que le conocieron ya tuvieron claro que era alguien muy especial y que yo siempre he dicho que formábamos un buen equipo. Y tuvimos muy claro que queríamos estar juntos, así que el 11 de diciembre de 2010 nos casamos.
Tuvimos unos años de casados, bueno, de disfrutar un montón, éramos jóvenes, cuando nos casamos teníamos, bueno, yo tenía 25 y él 28, y entonces nos creíamos, bueno, pues con la vida por delante, 2 buenos trabajos, podíamos viajar, entrar, salir, bueno, lo pasamos muy bien, y la verdad que a lo mejor olvidamos un poco lo importante. Yo siempre pienso que le disfrutamos mucho, pero olvidamos de mirar al cielo. Es a mí una cosa que me gusta decir, ¿no? Bueno, pues sí, somos religiosos, los 2 católicos, hemos estudiado en colegios católicos, o sea, que hemos crecido en ambientes pues, religiosos, pero es verdad que esos años pues, eran años de diversión. Bueno, sí, si llegábamos a misa el domingo, íbamos a misa, si no, bueno, pues no pasa nada. Y yo creo que esa etapa culminó con el nacimiento de nuestros hijos. Además, la gran sorpresa es que vinieron 2. Yo recuerdo el día que el ginecólogo nos dijo que eran 2, que yo me puse a llorar porque decía, estamos solos en Ginebra, no vamos a tener ayuda, pero ¿cómo que 2? Era 1, porque la primera ecografía era 1. Y David estaba pletórico. Y a día de hoy pienso, qué gran regalo que sean 2, ¿no? Porque bueno, se cuidan, se tienen, se adoran y es un regalazo. Pero en ese momento a mí me entró el miedo y dije, Dios mío, ¿qué hacemos en Ginebra solos con 2 bebés? Bueno, pero la verdad que fue una bendición, llegaron en enero de 2015. Nada, sanísimos, fue un embarazo estupendo, a pesar de que era un embarazo gemelar, un poco de riesgo, todo salió genial y éramos felices. Yo recuerdo pues, un día paseando por el lago de Ginebra que pensé, ya está, si es que he llegado a la felicidad máxima, o sea, ya no le puedo pedir más a la vida. Qué confundida, ¿no? Pero bueno, me parecía como que éramos unos afortunados, la vida por delante, la vida en nuestras manos, no podíamos pedir más. Y bueno, pues 5 meses después del nacimiento de nuestros hijos, el día del cumpleaños de David, el 26 de junio de 2015, bueno, esa noche nos quedamos en casa y a las 12 de la noche yo felicité a David y él me dijo a los 5 minutos, no me encuentro muy bien. Y yo le digo, ay, pues túmbate, tranquila, a lo mejor estás muy cansado, no puedo hablar, estaba intentando leer, no puedo leer, vámonos a urgencias. David llevaba años viviendo en Ginebra y nunca había ido a un médico. Y yo intenté tranquilizarle y me dijo, de verdad, vámonos a urgencias. Entonces ya le vi y dije, bueno, vale, vámonos a urgencias, no pasa nada, no va a ser nada, pues ya está. Nos fuimos a urgencias y al llegar le contamos a la enfermera los síntomas y había pues una sala llena y nos metieron corriendo. La verdad que yo ahí ya me empecé a preocupar un poco, digo, hombre, pues si no fuese nada, nos hubiesen hecho esperar. Y a los 5 minutos de entrar en un box, a David le dio su primer episodio de epilepsia. Claro, de repente ahí se empezó a desencadenar una serie le metieron, pues le hicieron pruebas y salió un neurólogo a hablar conmigo. Todo esto obviamente, pues ya eran como las 4 de la mañana, llevábamos varias horas en el hospital y me dijo el neurólogo, creemos que tiene un tumor. Claro, esas palabras para mí fueron como si mi vida diera un vuelco de 180 grados, de pensar que teníamos todo en nuestras manos, todo controlado, unos hijos sanos, todo maravilloso, de repente decir, ¿cómo? O sea, se nos está yendo, no podemos controlarlo, ¿qué es esto? Y bueno, fue una noche muy, muy complicada, David se quedó en la UCI, yo me tuve que volver sola a casa, y eran como las 5 de la mañana, y empecé a pensar, digo, ¿ahora qué hago? Tengo que avisar. Casualmente yo le había organizado, y no es una casualidad, que su madre viniera de sorpresa por el día de su cumpleaños. O sea, es alucinante. Y entonces yo decidí, bueno, pues no llamar a su madre porque estaba cogiendo un vuelo muy temprano y dije, mucho mejor contárselo ya cuando venga. Y sí que llamé a sus hermanos para avisarles y a mi familia. La suerte es que Ginebra está muy cerca de Madrid, entonces todos cogieron un vuelo rápidamente y a la hora de comer, ese día 26, ya estaban todos en Ginebra. Yo por la mañana fui a ver a David y la verdad que David ya se encontraba muchísimo mejor y pues claro, él decía, nada, esto ha sido el cansancio, es verdad que él trabajaba mucho, estaba haciendo un máster, teníamos mellizos, o sea, el cansancio estaba muy justificado. Y
y me dijo, no, no va a ser nada, no te preocupes, en nada salimos de aquí. Yo no conté el diagnóstico que me habían avanzado, no me atreví, y al poco de ya estar su madre ahí, que también decía, no va a ser nada, es una persona muy positiva, pues me llegó un médico, un neurólogo, y confirmó que David tenía un tumor. Entonces, bueno, pues dijo, hay que operar muy rápido, todo se fue sucediendo, la verdad que muy rápido, a los 7 días le operaron. Y bueno, pues la operación la verdad es que fue un éxito. Yo recuerdo que cuando entré a ver a David, después de una operación larguísima, que fue un día muy duro, él me dijo, no me han podido operar. Y le digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque me encuentro tan bien que no puede ser. Nos habían avisado que podía afectarle al habla, al movimiento, y de repente él se vio como muy bien. Y le digo, no, no, te han operado y ha sido un éxito. Le habían quitado prácticamente el tumor, los médicos estaban muy contentos. Y bueno, pues fue la primera vez que David empezó a hablarme de cómo lo había vivido. Y me dice, ha sido impresionante. Dice, cuando yo me separé de ti, que me llevaron al quirófano, la primera, y antes de dormirme con la anestesia, dice, la última imagen que he visto ha sido de mi madre, la Virgen. Dice, entonces me he ido, o sea, he caído en un profundo sueño con una tranquilidad que no puedo explicar. Dice que yo no manejaba cuando me fui de la habitación, porque estaba muy nervioso. Dice, y luego no sabes cómo ha sido el sueño mientras he estado en la operación. Dice, he visto claramente a un conjunto de monjas, como en un convento, que rezaban y cantaban por mí. Digo, pues no dudo que ha pasado en realidad, porque también fue increíble cómo hubo una cadena de oración el día de la operación de David, en la que tanta gente rezó por él, o sea, se movilizó Madrid, Ginebra, se movilizó medio mundo para rezar por él. Digo, es que estoy convencida que esas monjas estaban rezando de verdad. Y decía, y luego me ha acompañado toda la operación mi padre. Su padre había fallecido 2 años antes. Dice, y claramente estaba dándome la mano. Dice, ha sido una sensación extrañísima, dice, porque lo he vivido muy real. Y además, antes de despertar, se me ha pasado mi vida absolutamente, pero desde el principio hasta el final por delante, poniéndome como las cosas importantes. La verdad que eso fue impresionante. David estaba alucinado como, ¿no?, con lo que había supuesto esa operación. Bueno, después de la operación, un día importante, unos días después, nos citaron para darnos el diagnóstico del tumor. Tenían que, bueno, pues solo a través de una biopsia podían ver qué tipo de tumor era. Antes de entrar a ver al médico, recuerdo en la sala de espera como David me dijo, lo único que pido es que no nos digan que es un tumor raro. Yo le miré y digo, pero ¿por qué nos van a decir que es un tumor raro? Digo, será o benigno o maligno, pero no he oído nunca lo de raro. Entramos en la sala, en la consulta, y nos dice el oncólogo, bueno, pues las caras eran terribles y bueno, pues le dijo, siento muchísimo deciros que es un tumor raro, rarísimo. Yo miro a David y digo, pero es como si tú supieras. Digo, estoy impresionada. Y bueno, la verdad que a él ahí, pues claro, se le vino un poco el mundo de encima. Yo creo que David fue muy consciente desde el principio, el más consciente de todos, un poco de la gravedad de lo que había. Dicho esto, cuando nos dijeron el tratamiento, fue el primero que dijo, pues adelante, yo tengo unas ganas tremendas de vivir, quiero darlo todo, y se sometió a tratamiento de quimioterapia y radioterapia y lo hizo con la mayor de las sonrisas, nos lo hizo todo fácil a los que lo vivimos alrededor, ¿no? No recuerdo que fuese una época dura, él siempre no molestaba, no tenía problemas, siempre lo decíamos, que iba impecable, no había día después del tratamiento que se tirara y dijera no me quiero levantar de la cama, y razones tenía, porque al final a nivel, o sea, físico también le afectaba. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que empezó un poco el ejemplo, ese ejemplo de cómo llevó la enfermedad. Terminaron esos meses de tratamiento y bueno, es verdad que todo fue bastante bien, había tenido efecto, tenía cada vez menos tumor, y entonces él dijo, bueno, ahora ya vamos a volver a una vida
lo que entendíamos nosotros como nuestra vida normal. Tú tienes que volver a trabajar, porque yo me pilló cuando ocurrió, pues estaba de baja por maternidad, entonces nunca volví a trabajar, alargué mi baja y él, bueno, pues claro, había dejado de trabajar, entonces dijo, tenemos que volver a trabajar, era octubre, unos meses después de descubrir su enfermedad, y tenemos que volver a una vida normal. Yo recuerdo que después, bueno, cuando nuestra vida empezó un poco a ser de nuevo un poco normal, yo volví a Madrid a un viaje para ver a mi familia y sobre todo por una razón, quería ver a una persona que nos ha acompañado siempre desde el día que nos casamos, que es bueno, don Pablo Escrivá de Romaní, un sacerdote amigo al que adoramos, queremos con locura y que ha sido un ángel de verdad en este camino. Yo creo que Dios ha puesto muchos ángeles para ayudarnos a sobrellevar la enfermedad. Y entonces, bueno, yo me vine a Madrid a verle y recuerdo que fue bueno, la primera vez que lloré después de todo lo que había ocurrido. Creo que los meses anteriores, entre la adrenalina que había que resolver, que todo pasó muy rápido y que uno como que no quiere bajar la guardia, que no quiere demostrar que está preocupado, que está triste, sobre todo por David, pues yo creo que los dos, él también mantuvimos ese manera de estar que era insostenible. Yo llegué a Madrid y pasé 3 horas con Pablo llorando, literalmente. Pero fue una conversación que marcó luego los siguientes meses de peregrinaje. Fue una conversación que me ayudó muchísimo, pero sobre todo Pablo me dijo una cosa que me ha marcado hasta hoy. Me dijo una frase que en ese momento no entendí, que es que en la cruz conocerás el mayor amor y la mayor felicidad. Yo le miraba como diciendo, ¿pero de qué me habla? ¿Cómo en la cruz? O sea, no entendí nada y bueno, no le quise quitar la razón. Me fui, pero es increíble cómo eso se me quedó en el corazón, porque la tenía ahí, esa frase me volvía y me volvía, hasta que empecé a entenderla. Empecé a entender que era muy cierta. Era impresionante porque mucha gente me ha dicho, pobre, qué 2 años más duros. Y yo decía, al revés, han sido probablemente mis 2 años más felices. Es duro de entender, era la cruz más grande que hemos podido llevar, pero al mismo tiempo ha sido una cruz que me ha dado el mayor amor y probablemente me ha hecho conocer la felicidad de verdad. Bueno, yo me volví de ese viaje con una decisión. Pablo me dijo, quiero ir a veros, quiero ver a David, con el que se llevaba muy bien, y entonces pocas semanas después se vino a Ginebra y pasó como unos días con nosotros. Y creo que fueron unos días fundamentales para luego marcar cómo vivimos los años de enfermedad, porque él lo que consiguió es que David y yo nos quitáramos nuestras corazas, esas corazas que estaban haciendo que la cruz se hiciera insoportable, o sea que es que no era factible llevarla haciendo que todo estaba bien, no mostrándonos el uno al otro nuestros miedos, nuestras incertidumbres, incluso un enfado. Y entonces nos puso cara a cara y nos lo dijimos todo. Él dijo, dice, ha sido más bonito que el día, o sea, ha sido una declaración de amor más bonita que el día que os casasteis. La verdad que ahí también me vino muy fuerte lo que nos dijimos el día que nos casamos, que no, yo creo que no somos muy conscientes, ¿no? Que en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Pues ahí eso cobró una importancia y una realidad alucinantes. Y bueno, pues David y yo nos lo dijimos todo, lloramos, nos dijimos que estábamos asustados y fue una liberación tan grande que es como si a partir de ahora pudiéramos llevar la cruz los dos juntos y se hiciera un poco menos pesada. Nos unimos muchísimo y bueno, incluso David, que en ese sentido era pues mucho más realista o estaba más cerca, como digo yo, más cerca del cielo que yo, lo dijo claramente, ¿no? Quiero hablar de todo, quiero entender. Una de las cosas que a él le preocupaba mucho era cómo iba a ser su paternidad desde el cielo. Yo creo que él consiguió prepararse muy bien, pero siempre le quedaba el tema de sus hijos, de no verles crecer,
Entonces Pablo le ayudó muchísimo a entender su paternidad. Fue muy bonito porque le dijo, pues que va a ser mucho más importante que desde aquí. Si el día que te vayas, que obviamente en ese momento todavía, vamos, yo ni lo pensaba, vas a ser padre 24 horas al día, 7 días a la semana, cosa que un padre en la tierra no es, porque un niño va al colegio, porque un niño bueno, pues va a la universidad, luego se casa, obviamente no estás ahí 24, pero a partir del día que estás en el cielo, tú te vuelves un padre 24 horas, 7 días a la semana. Creo que eso le ayudó muchísimo a vivir y a prepararse pues de una manera como mucho mejor. Sentía como que, bueno, esa parte que le quitaba el sueño, pues ahora había cobrado todo el sentido del mundo. Ese viaje, como te decía, nos ayudó muchísimo, puso un poco las bases de lo que sería enfrentarnos a la enfermedad y vivirla un poco, en vez de soportando esa cruz, abrazando esa cruz. Y a partir de ese momento empezamos a entender las palabras de Pablo, ¿no? Yo recuerdo cuando venía mucha gente a vernos, que la gente venía con mucho miedo de lo que se iba a encontrar. Claro, una casa con alguien enfermo, no sabían pues, cómo iba a estar yo, cómo iba a estar su madre, que también se instaló con nosotros. Bueno, pues ese miedo. Y luego todo el mundo cuando se iba decía, es increíble, o sea, creo que David me ha ayudado más a mí que yo a él. Me voy pensando que es que en esta casa se respira muchísima paz y muchísima felicidad. Y es verdad, yo lo digo, yo he sido una afortunada porque he vivido al lado de alguien que me ha enseñado y que me ha transformado. Yo a día de hoy soy otra persona completamente diferente. Y la verdad que es una suerte. Bueno, pues como os contaba, retomamos un poco nuestra vida, si se puede decir, obviamente con muchísimas citas médicas, y parecía que, bueno, que la enfermedad nos estaba dando una tregua, que yo me di cuenta que esto, bueno, que no deja de ser una gracia que Dios me ha dado, soy una persona muy positiva. A veces hasta decía, pero ¿cómo puedes estar viendo esto así cuando las cosas están tan complicadas? Pero bueno, doy muchas gracias de tener ese don y yo siempre le decía a David, no, tú te vas a curar, o estoy tan convencida, todo va a ir bien, la ciencia avanza muy rápido, los milagros existen. Bueno, el pobre no me contestaba, lo asumí y decía, vale. ¿Qué ocurrió? Bueno, que en mayo del 2016 David sufrió una recaída. Y ahí, bueno, el tumor reapareció de una manera muy fuerte. Y lo que ocurría, bueno, como nos dijeron los médicos, es que el problema es que no había pasado suficientemente tiempo para volver a operar, tampoco había pasado suficientemente tiempo para volver a recibir tratamiento de quimioterapia y radioterapia, entonces las opciones eran muy limitadas. La verdad que yo recuerdo cómo David se lo tomó, dijo, no pasa nada, yo quiero vivir, así que todo tratamiento posible que haya, ensayo clínico, yo me voy a apuntar. Siempre era impresionante porque llegábamos de los médicos con muy malas noticias y él siempre le daba la vuelta. Y entonces, pues así fue, empezó diferentes ensayos clínicos, siempre con su mejor sonrisa. Bueno, pues aferrándose, vamos, que él tenía muchísimas ganas de vivir, Dios le había dado esa oportunidad y dijo, yo voy a agarrarme a todo lo que salga. Ese verano nos fuimos al norte de España, lo de San Sebastián, mis padres tienen una casa, y su gran ilusión del verano era ir a Lourdes. Él tenía una devoción enorme a la Virgen y bueno, dijo, sí, este verano vamos a ir, yo tengo que ir a dar las gracias, tengo que ir a pedir. Vale, pues era nuestro plan prioritario. ¿Qué ocurrió? Que fue un verano muy complicado, empezó a tener muchos problemas físicos, la enfermedad empezó a no dar mucha tregua, entonces empezó a perder movilidad, tuvo una gastroenteritis, le tuvieron que ingresar, bueno, al final no pudimos ir. Y él se volvió con una pena tremenda porque era como su gran ilusión. Mis padres en septiembre, cuando vinieron a vernos, le trajeron fueron a Lourdes a rezar por nosotros y sobre todo por él, y le trajeron una virgen de Lourdes, pues como muchos de los que hemos ido a Lourdes tenemos. Y él empezó a ese momento a rezar siempre con su virgen, era como, vamos, no se separaba de su virgen, íbamos a una consulta médica y él iba con su virgencita en la mano.
Y empezó una época de muchísima oración. Él rezaba en casa todos los días, tenía su momento de oración y podía llegar a estar 2 horas en su habitación rezando. Yo recuerdo un día que entré en su habitación y le digo, me senté con él y digo, te pido por favor que me enseñes a rezar. Digo, porque ¿cómo consigues estar 2 horas metido en tu habitación, ese nivel de concentración y rezando? David de verdad era una persona muy humilde, me mira y me dice, no, pues yo como cualquier persona. Y bueno, le tiré un poco más y me dice, bueno, en realidad no rezo tanto, hablo mucho. Hablo mucho con mi madre, con la Virgen María. Dice, hablo mucho y tenemos muchas conversaciones. Y digo, ¿tenéis conversaciones? Dice, sí, bueno, ella está ahí, ella me está apoyando un montón. Claro, yo ahí me di, y además David me lo contaba con una serenidad y un convencimiento que de primeras te podía impresionar, pero es que era real, era absolutamente real. Y él no perdonó su tiempo de oración diario, era, diría, el momento más importante, ¿no? Yo luego me di cuenta del impacto que esa oración estaba teniendo. Recibía tantos mensajes, pero no solo yo, personas cercanas, familiares, de gente que decía que había vuelto a rezar, que había vuelto a ir a misa, que sus prioridades en la vida le estaban cambiando. Y yo se lo contaba a David y me decía, pero ¿cómo voy a...? ¿Pero qué me cuentas? Si yo estoy en 4 paredes, porque además a partir de ese momento la enfermedad empezó a ser cada vez más dura y físicamente pues no tenía mucha opción de salir. Y entonces me decía, pues si yo estoy aquí metido en 4 paredes, digo, pues no te puedes imaginar la que estás liando. Digo, tanta gente que escribe contándome cómo lo está viviendo, gente que no te ve porque nosotros nos quedamos en Ginebra, amigos, familiares en Madrid, en España, su familia es de Valencia, en Valencia. Era impresionante, la verdad. Y bueno, la verdad que yo creo que es que David lo vivió, tuvo muchísima clarividencia en todo lo que le estaba pasando. Se agarró muy fuerte a la cruz y a la oración. Y fue impresionante verlo. Yo, como digo, la fe es creer sin ver, pero es que yo he visto esa transformación, esa confianza en su Padre del cielo, en su Madre del cielo. Él nunca, a ver, no digo que no tuviera en algún momento miedo, claro que sí, somos humanos, pero él lo vivió con muchísima paz y con muchísima serenidad. Fue absolutamente impresionante. Y bueno, él en ese momento ya empezó a insistirme a mí que teníamos que hablar. Él siempre me decía, es que tenemos que hablar, porque algún día yo no voy a estar. Y yo le decía, ¿pero de qué me...? No, es que eso no va a ser así. Entonces yo le zanjaba muy rápido nuestras conversaciones, ni hablar. La ciencia avanza, los milagros existen, no. Hasta que un día muy serio me dijo, quiero hablar. Y ahí me di cuenta que es que él lo necesitaba. O sea, era justo que yo le diera esa opción de poder hablar. A partir de ese momento lo agradezco muchísimo que él insistiera, porque tuvimos muchísimas conversaciones en las que hablamos de cómo él veía, o sea, él me hablaba de que él, bueno, pues él un día no iba a estar, pero que él, o sea, lo preparó absolutamente todo, se nos preparó a todos. Yo hablaba con una persona que me ha ayudado mucho y me decía que está convencida que yo he pasado el duelo en vida, que he tenido esa suerte de poder llorar con David, desahogarme con David, rezar con David y vivirlo con él. Y entonces, claro, mucha gente que después de que él falleciera me veía y me decía, ¿pero cómo estás así? Digo, claro, es que esto ha sido una preparación muy grande, es que él, yo lo digo muchas veces, él ya estaba más cerca del cielo, él sabía, yo en el momento no fui consciente, pero con un poco de un tiempo después me he dado cuenta que es que él sabía, o sea, estaba tan iluminado por el Espíritu Santo que nos preparó a cada uno de sus hermanos, su madre, incluso mi familia, mis padres, mi hermano. Él tuvo conversaciones con todos, con una persona muy importante que fue la persona que nos ayudó con los niños, que ha sido un ángel de la guarda también, con todos, no falló. Y todas esas personas que tuvimos esa suerte nos dejó con una paz tan grande. Entonces, bueno, fueron unos meses de muchas conversaciones y yo recuerdo lo impresionante cuando me doy cuenta de ello también es que David empezó a perder el habla.
pero nosotros seguimos teniendo conversaciones hasta el final. Y yo a veces pienso, pero si ya no podía pronunciar palabras, ¿cómo pudo ocurrir eso también, no? Yo creo que eso fue el primer milagro de David en vida, que teníamos de verdad conversaciones, vamos, que unos días antes de que le ingresaran por última vez en el hospital, él muy serio, bueno, pues me dijo por la noche, Pat, la Virgen me ha dicho que me voy, que ha llegado mi momento. Yo siempre cuando él me decía, bueno, pues que a lo mejor no me voy a curar, yo le decía, ¿qué dices? Y ese día no fui capaz, porque vi perfectamente que era verdad. O sea, él no me estaba preguntando, ni me estaba pidiendo que le animara, él me lo estaba contando de corazón y necesitaba compartirlo conmigo. Nos abrazamos, yo me acuerdo que lloré durante un montón de tiempo y me dijo, pero no te preocupes porque yo siempre te daré la mano. Y esa frase es otra de esas frases que vive en mi corazón, porque es verdad que desde que se fue, o sea, la mano de David está en tantas cosas que digo, es que también eso lo sabías, pero ¿cómo puede ser? Es impresionante que sabías también eso. Bueno, la verdad es que pues así fue, después de que tuviéramos esa conversación, pocos días después ingresaron a David. Pero antes de que le ingresaran, querría contar una cosa que fue muy bonita. Como digo, estuvimos acompañados de muchos ángeles de la guarda en estos años de enfermedad. Por supuesto, nuestras familias que estuvieron ahí siempre. Pablo, otra de estos ángeles, y luego nuestros amigos. Y estos amigos, cuando vives fuera, haces amigos que son como familia y se desvivieron, ¿no? por hacernos pasar esta época de nuestra vida pues de la mejor manera posible. Y todos sabían esa espinita que se le había quedado a David clavada de no poder ir a Lourdes y decidieron entre todos organizarle el viaje. Él ya no estaba nada bien, lo hablamos, yo lo hablé con su madre y sus hermanos porque sabíamos el riesgo que había y él estaba empeñado, o sea, ya no podía hablar y yo le decía, ¿quieres ir a Lourdes? Y me decía, sí. Entonces yo dije, pues si es su voluntad, que sea su última voluntad. Sabíamos el riesgo que podría conllevar ir a Lourdes, pero si él quiere ir, pues vamos. Teníamos el vuelo al día siguiente y esa noche le ingresaron. Entonces para mí fue un palo enorme, sobre todo porque nuestros amigos lo habían hecho con su mayor amor, pero no pudo ser. Y mi madre me dijo una cosa que me pareció impresionante y me dijo, no, es que la Virgen no quería que fuera, Pat, le ha ahorrado el sufrimiento físico que le hubiese supuesto ir a verla allí, porque la va a ver dentro de nada. ¿Para qué le iba a hacer ir allí? Y la verdad que en ese momento dije, Dios mío, tiene toda la razón. ¿Para qué iba a verla a Lourdes si la va a ver en el cielo? Si es que no... Bueno, eso la verdad que en ese día me ayudó un poco. Ingresaron a David y enseguida Pablo volvió a vernos. Celebró una misa muy bonita en el hospital, rodeada de todos, bueno, de su familia y mi familia y de algunos amigos muy íntimos. David tuvo la ocasión de confesarse con él, aunque repito, no sé cómo, pero lo hizo. Y cuando al final de la confesión me hicieron entrar y tuvimos también una conversación muy bonita los tres, en la que Pablo le dijo a David, te pido por favor que desde el cielo me ayudes a enseñarle a Pat que cómo el amor vence a la muerte. Eso me parece, la verdad, otra de esas cosas que te cuesta entender en el momento, pero a día de hoy lo he entendido, ¿no? Porque, bueno, porque es que David está tan presente, que es que ese amor, como yo digo a mucha gente, sigue intacto. O sea, está ahí diariamente y yo creo que sí, que es que el amor ha vencido a la muerte. Es que da igual que él ya no esté físicamente, porque él está de otra manera y ese amor no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues esos días de hospital, que yo cuando pensaba que David se podía morir, al principio me venía a la cabeza, o sea, como una furia, querer darme golpes contra una pared. O sea, era una cosa como horrible, pero era lo que yo sentía. Y fue algo totalmente distinto. Fueron unos días, porque fueron como 10 días de hospital, en los que
estuvieron llenos de paz, una unión muy, muy fuerte con los hermanos de David, con su madre. Era también impresionante cómo nuestros amigos al principio, porque como fuéramos 10 días, pues al principio venían y no querían entrar porque les imponía, pero terminamos al final todos alrededor de la cama de David contando historias, riendo de nuestra época de vivencias en Ginebra, y fue lo que incluso las enfermeras venían y me decían: nunca hemos visto algo igual. ¿Quién es él? ¿Por qué? No entendemos qué está provocando que hasta cuando entras en esta habitación se respira algo distinto. Entonces yo digo que esos días de hospital fueron también una preparación, bueno, nos permitió despedirnos, pero lo hizo, bueno, pues como él había hecho durante toda su enfermedad, transmitiéndonos esa paz, dándonos ese tiempo que necesitábamos todos. Y el día que él tuvo muerte cerebral dijeron: bueno, ya va a fallecer en unas horas, era por la mañana. Eran las 11 de la noche y todavía no había fallecido. Y yo ya por fin me senté, llevaba 10 días sin mirar mi móvil y dije: va a fallecer mañana, porque ya eran las 11 de la noche, digo, va a ser mañana, y sé que es porque es un día especial. Pues estoy convencida. Entonces cogí mi móvil y cuando, sin encenderlo, vi en la pantalla, alguien me había enviado Centenario de la Virgen de Fátima. Entonces mi felicidad al decir, es que estaba claro que su madre, la Virgen María, se lo iba a agradecer, la confianza tan plena que había tenido en ella, y se iba a venir a buscarle en su gran día, o sea, el día del 13 de mayo. Es que a mí me pareció tan impresionante. Digo, no, obviamente no hay casualidades, pero además por la puerta grande. O sea, mis hijos cuando preguntan: pero papá, ¿cómo se fue al cielo?, yo siempre les digo: es que nuestra madre, la Virgen María, le vino a buscar. Es que lo tengo tan claro, porque fue el 13 de mayo cuando falleció. Y además el Papa estaba en el centenario, estaba en Fátima, y a mí eso me dio una paz. Dije: gracias, lo tenía claro. Era su gran regalo por esa confianza que ha demostrado durante toda la enfermedad. Entonces, la verdad que el día que falleció, yo que había pensado siempre que iba a ser terrible, fue algo impresionante porque sentí muchísima paz, un dolor muy fuerte, pero un dolor muy sereno, y creo que alrededor es lo que se sintió. Fue impresionante. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Luego nos fuimos a Madrid, tuvimos varias misas por David, y ahí es el momento que empezó un poco a verse su mano. Lo que yo digo, lo que él me dijo: yo siempre te daré la mano, pues la mano de David en tantas cosas. Una de las primeras cosas fue, bueno, pues en la misa de Madrid. Yo recuerdo que la celebró Pablo y recuerdo que en un momento dado me vi a mí misma sonriéndole. Digo, como me estén mirando van a pensar que estoy loca. Pero luego me he dado cuenta, primero, bueno, pues por oír un poco también la homilía tan bonita que dijo, pero además esa paz que yo manejaba venía porque claramente yo sabía que David estaba en el cielo. Lo tenía tan claro que a mí me daba una tranquilidad impresionante. Entonces yo viví los días de después con mucha paz. Es increíble, yo misma me sorprendía, decía: ¿pero cómo puede ser esto? Pues claramente no venía de mí, o sea, esto no era mío. Había una gracia enorme, tan fuerte, y David había empezado a hacer de las suyas. Como digo yo, cuando volvimos a Ginebra después de las misas en Madrid y Valencia, pasó una cosa para mí impresionante, y bueno, que no he contado muchas veces, pero la voy a contar, que es que esa Virgen que os decía era esta, la Virgen que David, con la que siempre rezaba todos los días. Bueno, pues mi madre, en los días que él ya estaba en el hospital y que estaba en coma y vinieron muchísimas personas, pasaron por casa, hizo en la chimenea de casa un pequeño altar. David me había regalado esa última Navidad una foto
de él con cada uno de sus hijos, o sea, 2 fotos, para que la pusiera en su mesilla de noche. Y mi madre había montado un pequeño altar con estas 2 fotos y la Virgen. Bueno, pues cuando volvimos de Madrid, obviamente nadie había pasado por casa, la casa había estado cerrada. Yo me acuerdo, el primer día que llegamos estábamos comiendo mi madre y yo, porque volvimos mi madre y yo, la persona que cuida a mis hijos y mis hijos, y nada, estoy comiendo, miro la chimenea y veo que ya no hay una Virgen, hay 2. Y una Virgen puesta en cada foto de los niños. Claro, miro a mi madre y le digo, mamá, ¿en qué momento has conseguido otra Virgen? Igualita que la de David. Y me dice, pero Pat, si yo no me he despegado de ti en los últimos 3 meses. Digo, no puede ser. Entonces voy a Teresa, que es esta persona, este ángel de la guarda, y me dice, no, yo no. Digo, entonces, de verdad que Pablo me dijo, cuando tú no sabrás la mano de David, os digo que fue tan claro, para mí fue un regalo, es su primer regalo, que además David siempre ha sido muy, te quiero lo mismo para mis hijos, y a día de hoy tengo las 2 vírgenes que por supuesto serán para mis hijos, exactamente iguales, con la importancia que tenían para él. Ese para mí fue el primer regalo que me hizo a los pocos días de llegar al cielo, que me hizo él y que me dio una fuerza y un decir, ya estás aquí, ya está tu mano claramente. Bueno, yo creo que ha habido así muchas cosas que me han ido pasando, pero sí es cierto que, como me dijo Pablo, solo tú notarás, no van a ser grandes fuegos artificiales, no van a ser grandes cosas, van a ser pequeñas cosas que tú vas a ver, y así ha sido, ¿no? Muchas cosas que yo he conseguido hacer sola, que nunca pensé que hubiese podido, porque ahora pienso que no voy sola, no, siempre tengo la suerte de estar acompañada. Muchas veces cuando cierro la puerta de casa y me voy por trabajo, de viaje y dejo a mis hijos, digo, bueno, ahora te toca a ti, tú te quedas al cargo, yo me tengo que ir, pues es tu turno, te quedas. Y la verdad que lo siento, y siento que él está cumpliendo su papel, porque además mis hijos también le tienen muy presentes, tienen solo 5 años, pero saben que su padre está ahí, saben que su padre, que pueden rezarle, que pueden pedirle cosas y que les va a ayudar siempre. Hay 2 cosas que me gustaría contar que aprendí en estos años de enfermedad. Y bueno, una es a vivir el presente. Ahora está muy de moda, ¿no? Hay que vivir el presente, pero yo siempre pensaba, es que es imposible, o sea, los humanos no estamos hechos, siempre queremos planificar 6 meses vista, qué vamos a hacer el verano que viene, qué será de mí en un año. Pues yo era igual, yo vivía así. Y en los años de enfermedad, en los 2 años, aprendí a vivir el presente, porque solo valía el presente, no sabíamos qué iba a pasar mañana. Y es una felicidad vivir así. Y a día de hoy no sé vivir de otra manera. Creo que es uno de los regalos que me han dado esos 2 años, porque es lo único que tenemos y es lo que hay que disfrutar, el día a día y valorar lo que uno tiene hoy. Creo que la pandemia también, ¿no?, nos ha enseñado mucho eso. Es que son los planes de Dios, por mucho que nos empeñemos, no está en nuestras manos. Hay que confiar y la mejor manera de vivir es en el día a día. Y la otra es, y eso lo descubrimos los 2 juntos, es que la felicidad verdadera está en las pequeñas cosas. Pues nosotros también queríamos grandes viajes, grandes fiestas, y en realidad en esos años en los que no pudimos viajar, no pudimos ir a fiestas, no pudimos hacer prácticamente nada, fuimos tan felices porque la felicidad era estar en casa con nuestros hijos. La felicidad era poder salir a dar un paseo a la manzana cuando David estaba bien. Es que eso era la mayor felicidad, o ir a una terraza a tomar un café, o que pudiera venir al parque a verles jugar a sus hijos, ¿no? Entonces descubrimos algo que yo creo que es súper importante, y es la felicidad está en eso, está en las pequeñas cosas que nos rodean, no hay que ir a buscarla más lejos. Y bueno, esa ha sido pero la verdad que yo estoy muy agradecida
Me considero que he sido una afortunada, aunque pueda chocar a muchas personas que lo oigan, porque bueno, he tenido un marido excepcional, una persona muy especial y que además ha sido un ejemplo impresionante, un ejemplo de fe, de confianza y de amor, porque solo dio a los que les rodeaban muchísimo amor hasta el último día, y yo creo que incluso a día de hoy sigue ahí haciendo de las suyas. Muchos amigos que me escriben bueno, pues que les ayuda y que le tienen muy presente. Y entonces ahora, bueno, pues yo lo que le digo a mis hijos que es que siempre hay que vivir mirando al cielo, que no se nos olvide que al final aquí estamos de paso, que lo importante vendrá después, y que David nos lo dijo muy claro, ¿no? Que él solo pasaba al otro lado, como dijo San Agustín, que no le podemos ver, pero está ahí, que siempre lo va a estar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me